Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es lunes 11 de noviembre, lunes de la semana número 32. Terminamos ese documento, esa carta a los filipenses, y vamos a comenzar ahora una nueva carta. Y en la primera parte tenemos a Monseñor, creo yo, en un día triste. Hay varios motivos, excepto el final, que tiene una satisfacción de pastor. Comienza su día con que le notifican que la YSAX nuevamente fue dinamitada. Una potente bomba destruyó las instalaciones, dejando todo inservible. Gracias a Dios no hay daños personales, solo daños materiales. El mismo día, otra bomba en la biblioteca de la UCA. Pareciera que en ese momento la UCA y Monseñor Romero eran objetivos militares, como Monseñor lo llama, objetivos de los escuadrones de la muerte, de la ultraderecha. Triste eso. Dos bombas. Una a la YSX, una a la biblioteca de la UCA. La solidaridad se acerca. Varios sacerdotes, compañeros. Monseñor Rivera manifiesta mucha solidaridad, pero la tristeza mayor es que hay una reunión en la Nunciatura y los señores obispos han sido convocados porque no sirvió la elección pasada y tienen que repetirla. Y Monseñor destaca que ninguno de ellos, ninguno de los obispos, mencionan lo que le pasó a la radio, ni mencionan lo del doctorado que fue a recibir a Lovaina en Bélgica. Qué tristeza de cerebro de los obispos, excepto Monseñor Arturo Rivera y Damas, que siempre estuvo al lado de Monseñor. Ninguno mencionó nada. Y Monseñor prácticamente guardó silencio porque dice: todo lo que yo digo es tomado en mal. Una alegría al final del día. Llegan el embajador de España, ya liberado, ya lo liberaron los que lo habían secuestrado. Llega también el secretario de Asuntos Interamericanos, también venido de España, que vino a revisar esto, y el embajador de Italia. Llegan a agradecerle a Monseñor las gestiones que permitieron esa gran liberación. Oigamos a Monseñor. Martes 19 de febrero. Me despiertan con una llamada urgente de la hermana María desde Domus Mariae para decirme que ha estallado una bomba en la planta de la YSAX y que ha quedado completamente arruinada. Pregunté si había habido daños personales y me alegré de que solo fueran de carácter material, lo cual puede tener reparación. Esta misma noche y a la misma hora, como a las 11 de la noche, también estalló otra bomba en la biblioteca de la UCA. Evidentemente, pues, se trata de maniobras de la extrema derecha contra la voz de la Iglesia y contra las exigencias de la justicia social. En el arzobispado, muchos sacerdotes y seglares llegaron a expresar su solidaridad
con el atropello a nuestra emisora y a ofrecer ya desde el principio ayudas para rehacerla pronto. Monseñor Rivera también expresó su solidaridad, ya que a las 11:30 tuvimos reunión de obispos en la nunciatura. Ninguno de mis hermanos obispos mencionó el asunto de la radioemisora, así como tampoco nadie se refirió a mi doctorado honoris causa ni a ninguna circunstancia de nuestra arquidiócesis, más que para criticar siempre como si fuera desviada en su camino pastoral. La reunión fue provocada por el señor nuncio, por indicación de la Sagrada Congregación para Obispos, que en nombre de su santidad declara inválidas las elecciones de presidentes de la conferencia episcopal y nos llama a que hagamos una nueva elección, pero después de haber hecho reflexión y oración. El señor nuncio comenta otros aspectos y logra que nos reunamos en el próximo marzo para hacer un retiro espiritual por la mañana y hacer las elecciones por la tarde. El ambiente de esta reunión siempre me resulta muy frío y muy raro. Opté por no decir palabra alguna, ya que todo cuanto se dice es mal interpretado por la mala voluntad que existe sin duda en algunos hermanos obispos. El almuerzo fue en la nunciatura. Por la tarde estuve esperando seminaristas, ya que todos los martes he ofrecido dedicarme a este diálogo interesante con los futuros sacerdotes. Y terminé la jornada en casa de las señoritas Godoy, donde me ofrecieron una cena con el cariño con que esta familia lo sabe hacer. Tuve también la visita del embajador de España, ya liberado de su secuestro en la embajada, junto con el secretario de Asuntos Interamericanos, venido de España para este problema, y el señor embajador de Italia. Con todos los tres conversamos amablemente y con mucho sentido de solidaridad para nuestra diócesis y de agradecimiento por la colaboración en el problema de la ocupación de la embajada. Llegamos a la sección de la Palabra de Dios, lunes de la semana número 32 del tiempo ordinario. Les decía que terminamos esa carta a los filipenses con esa majestuosa frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunas traducciones dicen todo lo puedo en aquel que me fortalece, todo lo puedo en aquel que me da fuerza, todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. Pero es la frase muy reconocida para San Pablo. Hoy vamos a comenzar estudiando una nueva carta, pero como aquí tratamos de ser críticos, tenemos que aceptar que esta carta no es de San Pablo. Ya en el siglo XIX se empezó a decir esta carta no tiene las características para que sea de Pablo. Me refiero a una de las cartas que se llaman cartas pastorales. Esta es una carta a un pastor que se llama Tito. Cartas pastorales tenemos 3: Timoteo, Tito y Filemón. Pero Filemón sí es de San Pablo. Timoteo y Tito no. Leemos esta carta a Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 9, y dice lo siguiente: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para suscitar la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad que, de acuerdo con la piedad, lleva a la esperanza de la vida eterna. Esta fue prometida antes de los siglos por Dios, que nunca miente. Al llegar el tiempo apropiado, Él manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada según el mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la fe que compartimos, gracia y paz de parte de Dios Padre
y de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Mi intención al dejarte en Creta era que acabaras de organizar lo que aún faltaba por hacer y constituyeras presbíteros en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di. Que el presbítero sea alguien sin tacha, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes a los que no quepa acusar de vida desenfrenada, ni de ser unos insubordinados. Porque es preciso que el obispo sea intachable como administrador que es de la casa de Dios, que no sea presuntuoso, ni colérico, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias poco limpias. Al contrario, ha de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. Debe mostrar adhesión al mensaje de la fe de acuerdo con la enseñanza, para que sea capaz tanto de orientar en la sana doctrina como de rebatir a los que sostienen la contraria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tito, compañero de Pablo; Timoteo, también compañero de Pablo; Filemón. Pero los detalles que encontramos en esta carta no pueden ser originales de Pablo. Podemos ir uno por uno, pero podemos también presentar de manera global que lo que esta carta está diciendo tiene elementos de cuando la iglesia ya está estructurada. Y Pablo no pudo haber escrito esto en el momento que Pablo vivió. Habían comunidades, le llamaban iglesias. Habían comunidades, sí. Estaba la comunidad de Tesalónica, la comunidad de Romanos, la comunidad de Corinto, la comunidad de Colosas, muchas comunidades, iglesias pequeñitas. Pero lo que se dice iglesia estructurada, todavía no. Esta carta puede tener una fecha de elaboración de escritura en el año 100 y un poquito más allá. Significa, para los que llevamos el registro de los años, unos 40 años después de que mataron a Pablo y a Pedro. ¿Qué ha pasado en esos 40 años? Cuando Pedro y Pablo mueren, son matados, no existe ningún texto del Evangelio. En la época en que se construye, se escribe esta carta a Tito, ya están definidos los 4 evangelios. Marcos el primero, Mateo y Lucas, que son de la misma época, y Juan. ¿Por qué decimos que esta escritura, este texto, esta carta se escribió por el año 100? Porque da elementos que fueron debatidos en las comunidades cristianas. Yo lógicamente estoy esperando que el padre Rodolfo Cardenal termine su libro para conocer esa historia de la iglesia como él la sabe explicar en las aulas de la UCA. Porque hay que ver cómo nacieron las primeras comunidades, qué lograron hacer, cómo se fueron consolidando. Hay un momento en que los que se están sumando al cristianismo se reúnen alrededor de los 12. Otros se reúnen alrededor de Pablo. Pablo tiene sus colaboradores, Tito, Timoteo, Filemón, y va dejando personas encargadas.
Pero hay momentos en que ya es imposible que los 12, que Pablo y los grupos que han dejado ellos, atiendan el crecimiento de las comunidades cristianas. Y por eso surge la necesidad, esto lógicamente todavía está falto de estudio, surge la demarcación. No estaba como lo tenemos ahora la iglesia, pero surge una demarcación. Desde aquí hasta aquí se va a encargar este fulano. Y este será un presbítero. Presbítero significa anciano. El más sabio de la comunidad se va a encargar desde aquí hasta aquí. Pero hay otra figura, el episcopo. Aquí en la traducción dice obispo, pero la palabra primera es episcopo. Entonces el episcopo va a coordinar con esos responsables que controlan de aquí hasta aquí y de aquí hasta allá. Tienen una demarcación. Después a esto se le puede llamar parroquia. De aquí hasta aquí, de aquí hasta allá. Sí, pero eso es una situación que se dio en el origen y a esa persona le van a llamar presbítero. Y el que coordine con los presbíteros se va a llamar episcopo. Esto fue una estructura inicial. Cuando algunos predicadores, estudiosos, y no voy a mencionar nombres, pero algunos creen que esto de las parroquias surgió cuando Constantino, el emperador de Roma, convocó aquel concilio de Nicea y dijo, bueno, estos van a ser los territorios, ahora ustedes son la religión oficial del imperio, etc. Eso los críticos es lo que dicen. Cuando vamos al origen, nos damos cuenta que esto que está narrando Tito ya menciona la palabra presbítero, que es el anciano, el encargado de una comunidad de aquí hasta allá, y menciona también el episcopo o el obispo, que va a ser el que va a coordinar a esos presbíteros. Le da las características, cómo tienen que ser. Al principio de la iglesia no teníamos el problema de andar definiendo sí o no el tema del celibato. Los dirigentes, ya sea presbíteros o episcopos, eran hombres comunes y corrientes, con su esposa, con sus hijos, era lo ordinario. Con el tiempo se fue tomando esa decisión de que los sacerdotes y los episcopos o los obispos, arzobispos, fuéramos hombres célibes, sin mujer, sin esposa. Y la vida religiosa femenina también se dio sin esposos. Pero eso significa un largo recorrido. Baste decir que la carta a Tito no puede ser de Pablo, porque esta estructura de presbíteros y episcopos es bien tardía. Está en los alrededor del año 100. No puede ser antes. Ya ha pasado grandes problemas como la persecución, la expulsión que hicieron los judíos de la sinagoga, los echaron de la sinagoga en el año 85 y la iglesia tuvo que inventar cómo nos estructuramos. Ya no tenemos dónde reunirnos, no hay sinagoga, nos echaron de la sinagoga. Y aquí anda el imperio romano persiguiéndonos. Tienen que inventarse cómo atender a la gente que se les está sumando. Vamos a seguir estudiando un par de días más esta carta a Tito. Vámonos al Evangelio. Estamos en Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6, y dice lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que haya escándalos, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo.
Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer, igual como ayer o anterior, dos partes. Uno, el tema de los escándalos. En la vida de la iglesia, usted y yo somos testigos de muchos escándalos, de una y de otra profesión, católicos y no católicos, hay escándalos. Un escándalo provoca que la gente que no está bien consolidada en su fe se vaya. Dejan la iglesia. Se van de esta y se van para otra, o peor, no quieren saber de nada. Eso es triste. Un escándalo puede ser un escándalo pequeño. Por poner ejemplo, un sacerdote, un pastor ebrio, mujeriego, que le gusta el dinero, escándalos. Y de ahí para arriba, muchos escándalos. Las comunidades muchas veces tienen una sabiduría ejemplar que cuando conocen de un escándalo, lo mejor que hacen es no hablar, no comentar. Algunos van y se lo dicen al obispo. El obispo se imagina qué cantidad de problemas. Al final se solucionan unos problemas y se provocan otros. Al padre X, al pastor tal, lo que hacen es que lo cambian de lugar. Pero si el problema está en él, el problema se va con él. Y la comunidad sufre. Es inevitable que haya escándalos, dice Lucas, pero hay de aquel que los ocasiona. Podríamos amanecer hablando de este tipo de cosas. Pero yo me he encontrado con personas, sacerdotes, religiosas, que han tomado conciencia de su situación y cuando huelen que están cerca de un escándalo, mejor se van, mejor se retiran, desaparecen y no provocan daño a la comunidad. Otros persisten, insisten, son tercos, tercas, hasta que estalla un gran problema. Cuando Lucas pone este ejemplo del escándalo, lo pone porque Jesús en Lucas está terminando su tiempo. En el año litúrgico solo nos quedan 2 semanas y terminamos de reflexionar estos evangelios así en orden como lo llevamos, en orden correlativo. Y sabe que los discípulos deben estar preparados para comportarse cuando Él ya no esté con el grupo. El escándalo es inevitable, pero hay de aquel que los provoca. Puede que yo tenga una buena voluntad, pero alguien me provoca. Hay de aquel que los provoca.
Y la segunda parte tiene que ver con la convivencia en la comunidad. La convivencia clave está en el perdón, no en el señalar, está en el perdón. Cuando usted perdona, está haciendo comunidad. Cuando usted no perdona, se resiente, se resiste, está destruyendo la comunidad. Usted perdona y es constructor de comunidad. Pero esto no se puede lograr sin fe. Señor, aumentanos la fe. Esto requiere de mucha fe. El que siempre se perdone requiere de mucha fe. Vayamos al ejemplo de Monseñor Romero. Todo el tiempo estuvo en discusión, en incomprensión con sus compañeros obispos. Y Monseñor siempre perdonando. Y le pusieron bomba y Monseñor perdonando. Y lo acusaban y Monseñor perdonando. Monseñor hizo comunidad. Esta fue una gran enseñanza, una gran aplicación de Lucas 17. No tenemos de Monseñor una sola cosa que haya provocado un escándalo. Él no fue provocador ni provocado para hacer un escándalo. Si hubiera habido uno, de ahí se agarra el Vaticano para no canonizarlo. Pero no le encontraron ni uno solo. Cuando el Papa en latín dice nihil obstat, significa no hay obstáculo, nihil obstat. Entonces, en ese momento, Monseñor Romero ya estaba listo para ser declarado santo. Valió la pena perdonar, valió la pena no dejarse provocar. Ojalá usted y yo aprendamos de Monseñor Romero. Se pudo, él tuvo la fe suficiente. Ojalá usted y yo también la tengamos para, de verdad, no ser escándalo, ni provocador de escándalo, y que construyamos siempre la comunidad. Bendiciones para todos. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.